La verdad más peligrosa sobre tu vida es que ya estás obedeciendo 12 leyes que no conoces. Y hoy vas a descubrirlas una por una, de una forma que quizá te incomode, quizá te desnude por dentro, pero sin duda te mostrará por qué nunca has tenido tanto control como creías. No exagero cuando te digo que estas 12 leyes han guiado tus relaciones, tus decisiones, tus miedos y hasta tus ambiciones mucho antes de que pudieras nombrar la palabra poder. Lo que aprenderás aquí no es teoría, es la estructura oculta de tu propia mente. El ser humano camina por el mundo convencido de que decide, de que elige, de que actúa con libertad. Pero cuando empiezas a mirar más profundo, cuando te atreves a observar las motivaciones reales que mueven tus emociones, descubres que casi nada es espontáneo. Descubres que reaccionas porque estás condicionado, que deseas porque alguien sembró ese deseo, que confías porque buscas pertenecer y que callas porque temes perder lo poco que crees haber ganado. Es entonces cuando la verdad golpea con fuerza. Y la verdad es que estas 12 leyes siempre han estado dentro de ti, operando en silencio, moldeando tu forma de ver el mundo, decidiendo qué aceptas, qué rechazas, a quién te acercas y a quién temes enfrentar. Cada una de estas leyes ha sido aplicada por líderes, estrategas, sobrevivientes y visionarios que entendieron algo esencial. El poder no se improvisa, el poder se diseña, y quienes no lo diseñan, lo obedecen. Yo aprendí estas leyes rodeado de intrigas, manipulaciones, promesas vacías y lealtades frágiles. Aprendí que la moral puede ser una máscara peligrosa cuando te impide ver la realidad. Aprendí que la verdad rara vez es útil, pero la percepción lo es siempre. Y comprendí que quien conoce las reglas de la naturaleza humana nunca vuelve a temer la opinión de la multitud. Mientras escuchas estas palabras, quizá ya sientes esa presión silenciosa en el pecho que aparece cuando la conciencia se abre. Esa sensación que te advierte que este conocimiento va a mostrarte cosas sobre ti que preferías no admitir. Pero es precisamente ahí, en esa incomodidad, donde comienza la transformación. Porque estas 12 leyes no son observaciones externas, son armas internas. Herramientas que, si decides utilizarlas de forma consciente, pueden darte ventaja, claridad y respeto en un mundo donde casi todos actúan desde la emoción y casi nadie desde la estrategia. Si estas primeras palabras ya han tocado algo dentro de ti, permanece. Lo que viene ahora no es entretenimiento, es revelación. Comenta desde dónde estás escuchando y suscríbete si buscas comprender por qué siempre sentiste que había algo más detrás de tus decisiones. Hoy vas a descubrirlo. Hoy vas a ver las 12 leyes que siempre han gobernado tu vida, pero que desde este momento podrán empezar a obedecerte a ti. Siempre me sorprendió cómo el ser humano se convierte en su propio enemigo al exhibirse demasiado. Habla como si su transparencia fuera una virtud, como si desnudar el corazón lo volviera más auténtico, más confiable, más digno de amor. Pero lo que nadie te dice es que cuanto más revelas, menos control tienes. Cuanto más explicas lo que sientes, más fácil es para otros manipularte, y cuanto más evidente es tu centro emocional, más vulnerable eres a quien sabe leerlo. Esta es la primera ley que muchos ignoran, pero que gobierna silenciosamente sus fracasos. No muestres tu centro o serás dominado, porque el mundo no premia la pureza, premia la estrategia. Si observas tu pasado con honestidad, verás los rastros de esta ley actuando. En cada momento en que abriste el alma sin filtro, en cada persona a la que entregaste tu confianza demasiado rápido, en cada confesión que te pareció inocente, hubo un costo, a veces pequeño, a veces devastador, pero siempre hubo un precio.
Lo que tú llamabas sinceridad, el otro lo leía como estructura. Lo que tú considerabas vulnerabilidad compartida, el otro lo veía como un mapa. Y en ese mapa encontraba tu miedo más profundo, tu necesidad más urgente, tu deseo más innegociable. Ahí estaba tu centro expuesto, palpitando a la vista de quien no tenía por qué cuidarlo. Comprender esta ley no significa volverte frío, significa entender que tus emociones son terreno sagrado y no pueden estar abiertas para cualquiera, que tu historia interior solo debe ser accesible a quien haya demostrado lealtad, coherencia y profundidad. Y aún así, incluso frente a quienes amas, debes conservar una parte silenciosa, un núcleo irrenunciable que no se explica ni se ofrece. Porque ese núcleo es tu fuego, y quien controla tu fuego controla tu destino. Las personas creen que mostrar sus heridas crea intimidad, pero en realidad crea territorio para el poder del otro. Quien sabe dónde te duele, tiene ventaja. Quien conoce tu necesidad puede negociar desde arriba. Quien identifica tu miedo puede dirigir tus decisiones. El error fatal es pensar que la exposición es señal de fortaleza. No lo es. La verdadera fortaleza es decidir qué revelas, cuándo y ante quién. Lo demás es ingenuidad disfrazada de honestidad. Esta primera ley explica por qué te decepcionaron quienes prometieron nunca hacerlo. No fallaron porque eran malos. Fallaron porque tú te entregaste sin estrategia. Les diste más información de la que debías antes de que demostraran merecerla. Creíste que la conexión se construía compartiendo todo lo que llevabas dentro. Pero nadie respeta lo que se entrega sin costo. Nadie valora lo que obtiene sin esfuerzo. El misterio siempre pesa más que la exposición. La sobriedad emocional siempre vale más que la efusividad sin control. Un ser humano que muestra todo pierde su magnetismo, porque el magnetismo nace de lo que no se revela. La curiosidad aparece cuando no estás disponible en exceso. La atracción surge de la falta medida, de la reserva, del autocontrol. El mundo corre detrás de lo que no entiende del todo y huye de lo que se entrega completo desde el inicio. Incluso en la política, en la guerra, en el amor, en la amistad y en el negocio, las dinámicas son las mismas. Quien controla la información controla el escenario. Hay algo que nunca admites, pero sabes que es verdad. Cada vez que mostraste más de lo que sentías, te arrepentiste. Cada vez que compartiste tus miedos con quien no tenía la madurez de protegerlos, te rompiste un poco. Y cada vez que revelaste demasiado pronto tus deseos, alguien los usó para obtener ventaja. Por eso esta ley no es opcional, es vital. Proteger tu centro no es un acto de frialdad, es un acto de supervivencia emocional, mental y estratégica. Cuando te vuelves consciente de esta ley, tu mirada sobre las personas cambia. Ya no confundes la amabilidad con la lealtad. Ya no crees que quien te escucha merece saberlo todo. Ya no das llave a quien apenas tocó la puerta. Empiezas a reconocer la diferencia entre compañía y confianza, entre conexión y entrega, entre presencia y acceso. Porque acceso es poder, y quien obtiene acceso a tu interior antes de tiempo, obtiene poder sobre ti. La mente humana es una arquitectura compleja. En su superficie se muestran gestos, palabras, emociones, sonrisas, pero en el fondo, en ese núcleo silencioso que casi nadie conoce, se esconde tu esencia. Aquello que te impulsa o te detiene. Aquello que te hace avanzar o renunciar. Esa parte no debe ser expuesta sin estrategia. Si alguien accede a tu centro, puede moldearte. Puede girarte a voluntad, puede convertirte en instrumento de sus decisiones, y lo más peligroso es que tú creerás que las decisiones siguen siendo tuyas.
Esta primera ley explica por qué hay personas que respetas sin que hayan hecho nada extraordinario. Las respetas porque no puedes leerlas del todo, porque no exhiben su fragilidad, porque no muestran su centro. Ves su silencio y lo interpretas como sabiduría. Ves su reserva y la confundes con fortaleza. Ves su distancia emocional y piensas que tienen algo que tú no. Y en cierto modo es verdad. Tienen control, tienen contención, tienen estrategia. Quien domina esta ley avanza sin gritar, se mueve sin anunciar, crea impacto sin pedir permiso. No porque sea frío, sino porque entiende que la emoción es un lujo que debe gestionarse con precisión. Que el mundo no es un confesionario, que la vida no es un espacio seguro. Que la vulnerabilidad solo es poderosa cuando se ofrece en el momento exacto y ante la persona correcta. Si mientras escuchas esto recuerdas alguna situación en la que te mostraste demasiado, no te culpes. Todos comenzamos así. La diferencia es que algunos deciden aprender y otros deciden repetir. Tú decides a cuál grupo perteneces. Si esta ley ya te está revelando errores que no habías comprendido, quiero que tomes una acción simple para anclar este aprendizaje. Comenta desde dónde estás escuchando. Tu comentario no es solo interacción, es un pacto simbólico contigo mismo. Un recordatorio de que a partir de hoy no vuelves a regalar tu centro a quien no lo merece. Y mientras esta idea madura en ti, hay una verdad final que debes mirar de frente. La primera ley no te pide que te cierres. Te pide que seas dueño de lo que compartes, que controles tu narrativa interna, que decidas qué parte de ti es accesible y cuál se mantiene en reserva. Porque en un mundo donde todos se exponen sin pensar, quien domina su centro domina su vida. Y quien domina su vida está preparado para enfrentar la segunda ley que, aunque aún no la has escuchado, ya empieza a formarse en tu mente como una sombra necesaria y una promesa de poder. Hay algo profundamente humano en la necesidad de ser comprendido, aceptado y validado. Pero también hay algo profundamente trágico en esa necesidad, porque es precisamente lo que te vuelve débil frente a un mundo que no está interesado en tu esencia, sino en el efecto que produces. Con el tiempo entendí que la percepción que los demás tienen de ti siempre pesa más que la verdad sobre quién eres. Esta revelación no llegó como un destello súbito, sino como una herida lenta que se repetía una y otra vez, hasta que descubrí que el dolor no provenía del mundo, sino de mi ingenuidad. La percepción es más fuerte que la realidad, porque la mente humana es incapaz de ver la totalidad de las cosas. Solo ve fragmentos, interpreta gestos, inventa motivos, construye significados. Y todo lo que interpreta se vuelve más real que la realidad misma. Si alguna vez fuiste subestimado, no fue por falta de talento, fue por falta de presencia. Si alguna vez te ignoraron, no fue porque tu voz no tenía valor, sino porque tu imagen no emitía la fuerza necesaria para que alguien se detuviera a escucharte. El mundo no responde a lo que eres, responde al impacto que transmites. Y cuando entiendes esto, algo en ti cambia para siempre. Empiezas a caminar distinto, a hablar distinto, a construir una atmósfera alrededor de ti que obliga a los demás a verte con otros ojos. Esto no es arrogancia, es estrategia. No es mentira, es conciencia. No es manipulación del otro, es dirección de ti mismo. Porque si tú no diriges la percepción que provocas, alguien más lo hará en tu lugar. Esta ley se manifiesta en tus silencios, en tu postura, en tu mirada, en la calma con la que escuchas, en la firmeza con la que hablas poco y dices lo justo. La percepción nace de minucias que la gente no sabe explicar, pero que siente profundamente.
Ese es el punto en que descubres que la apariencia bien manejada no es falsedad, sino un reflejo seleccionado con precisión. El mundo no te pide que seas perfecto, te pide que parezcas inevitable. Cuando pareces inevitable, incluso tus errores se interpretan como parte de algo mayor. Cuando pareces inseguro, incluso tus aciertos se ven como accidentes. Es aquí donde surge algo aún más poderoso que esta comprensión. Algo que muchas personas jamás dominan, mesmo viviendo una vida entera intentando cambiar su destino. Descubres que la herramienta más fuerte para moldear la percepción no es lo que muestras, sino lo que callas. Y así aparece la segunda ley dentro de este bloque, la que nace del silencio y del control interior. La vida me enseñó que quien domina el silencio nunca es dominado. La mayoría habla demasiado porque teme desaparecer si no se explica. Pero quien entiende el valor del silencio comprende que cada palabra no dicha puede pesar más que un discurso completo. El silencio no es ausencia, es presencia filtrada, es poder concentrado, es estrategia pura. Cuando permaneces en silencio, obligas a los demás a llenar ese espacio con sus propias interpretaciones. Ellos crean sus conclusiones, formulan sus ideas, imaginan tus intenciones. Y lo más interesante es que siempre atribuirán más fuerza a quien calla que a quien grita. La gente confunde silencio con seguridad, reserva con sabiduría, contención con dominio. Y aunque no siempre sea así, la percepción se impone a la realidad. Es ahí donde entiendes el verdadero alcance de esta ley. No hablas porque estás escondiendo algo. Hablas poco porque sabes que cada palabra puede convertirse en una arma que el otro utilizará en tu contra. Quien domina el silencio nunca se apura en demostrar. Nunca necesita justificar. Nunca corre detrás de explicaciones. Su ausencia de urgencia es interpretada como control, su calma es vista como fortaleza, y su distancia emocional se vuelve un territorio que los demás respetan casi de forma instintiva. La mayoría teme el silencio porque teme lo que podría revelar. Pero cuando logras sostenerlo con firmeza, te vuelves un espejo para la inseguridad ajena. Y un espejo siempre tiene poder, porque obliga al otro a mirarse a sí mismo. Si alguna vez escuchaste la frase que dice que el poder está en la palabra, te mentirán parcialmente. La palabra puede construir, pero el silencio puede gobernar. Porque mientras la palabra te expone, el silencio te protege. Mientras la palabra te entrega, el silencio te blinda. Mientras la palabra te vuelve legible, el silencio te vuelve indescifrable. Y en un mundo donde todos intentan adivinar las intenciones de los demás, quien se vuelve indescifrable gana ventaja. Una ventaja que no se pide, se impone. A esta altura quizá ya sientes que algo en ti se mueve. Tal vez recuerdas momentos en que hablaste demasiado, en que explicaste más de lo necesario, en que buscaste justificar tu valor para quienes nunca merecieron escucharte. Tal vez ahora entiendes por qué fuiste malinterpretado, por qué te traicionaron, por qué te subestimaron. No fue por falta de verdad, fue por exceso de exposición verbal. Nadie respeta la palabra que se derrama sin control. Pero todos respetan el silencio de quien sabe sostenerlo sin miedo. Mientras profundizas en esta reflexión, quiero hacerte una pregunta que no es solo para interactuar, sino para anclar esta lección dentro de ti. ¿Alguna vez sentiste que si hubieras callado, habrías conservado tu poder? Si esta idea te resonó, comenta desde dónde me escuchas. No es un gesto trivial, es tu forma de afirmar que estás aplicando conciencia donde antes había impulsividad. Lo más revelador de estas dos leyes es que juntas forman una arquitectura interna poderosa. La percepción moldea cómo te ven.
El silencio moldea cómo te interpretan. Y ambos elementos unidos se convierten en un campo de fuerza que te separa del resto del mundo. No necesitas gritar para ser escuchado. No necesitas explicarte para ser respetado. No necesitas demostrar para ser considerado. Lo que necesitas es control, control sobre tu presencia, control sobre tu energía, control sobre tu silencio, porque cuando manejas tu silencio, manejas la percepción, y cuando manejas la percepción, manejas el escenario completo. El mundo pertenece a quienes no se desesperan por ser entendidos. Pertenece a quienes permiten que los demás los interpreten desde la distancia, desde la intriga, desde la duda. Y esa duda genera algo que ninguna palabra puede crear. Genera poder, un poder silencioso, psicológico, casi invisible, pero inevitable. Un poder que crece en cada gesto medido, en cada mirada firme, en cada silencio que sostiene su propio peso. Y cuando ese poder se instala en ti, tu vida cambia. No porque el mundo se vuelva más fácil, sino porque tú te vuelves más indomable. Y un ser humano indomable es aquel que puede enfrentarse a las próximas leyes sin quebrarse. Hay algo curioso en la naturaleza humana. Todos creen que toman decisiones racionales, pero ninguna de ellas nace realmente de la razón. Cada elección que haces, cada juicio que emites, cada persona que alejas o acercas, está condicionada por un estado emocional que cambia de forma constante y que rara vez comprendes. Por eso, quienes dominan sus emociones, dominan su destino. Y quienes no, se convierten en piezas movidas por manos invisibles. Esta verdad no la aprendí leyendo teorías. La aprendí observando el caos humano, escuchando confesiones que parecían sinceras, pero escondían impulsos más profundos, atendiendo a los gestos que desmentían las palabras. Descubrí que la emoción es la moneda más poderosa en la vida, y quien no la controla, siempre la paga demasiado caro. Cuando entendí la profundidad de esta dinámica, una nueva ley se reveló ante mí con una claridad que no pude ignorar. La fuerza que rompe tu vida no es lo que te hacen, sino lo que sientes sin poder gestionar. La ira que te lleva a hablar más de lo necesario. El miedo que te paraliza cuando deberías avanzar. La euforia que te hace confiar en quien no merece ser escuchado. La ansiedad que te convierte en alguien predecible. El deseo que nuble tu capacidad de distinguir intención de manipulación. Todo aquello que no dominas se vuelve un arma que cualquiera puede usar en tu contra. Esa es la ley que muchos niegan porque les obliga a enfrentar su fragilidad. Pero negar una ley no la hace menos real, solo la vuelve más peligrosa. Cuando no dominas la emoción, terminas siendo dirigido por quienes sí la controlan. Las personas que saben mantener la calma no son necesariamente las más inteligentes, pero sí las más estratégicas. Mantienen la mente fría, evalúan sin prisa, observan sin juzgar. Y en esa calma encuentran algo que la mayoría nunca experimenta: claridad. En medio de la confusión, la claridad es poder, porque te permite ver lo que otros ocultan y entender lo que otros no perciben. No necesitas decir nada para influir. No necesitas gritar para imponer presencia. Solo necesitas no traicionarte a ti mismo. Solo necesitas que tu emoción sea tu aliada y no una fuerza que te arrastre hacia donde no quieres ir. Cuando empiezas a mirar tu vida desde esta lente, notas que muchas de las heridas que cargaste fueron decisiones tomadas desde el fuego del momento. Notas que confiaste en personas que supieron hablar contigo en el instante emocional exacto. Notas que discutiste cuando deberías haber callado y callaste cuando deberías haber actuado. Empiezas a comprender que no fue el mundo el que te derrotó. Fue tu incapacidad de contener aquello que ardía por dentro.
Y una vez que lo entiendes, la vida cambia porque tú cambias. La emoción deja de ser una amenaza. Se convierte en una herramienta que eliges cuándo liberar y cuándo esconder. Pero incluso esta ley tan transformadora no es suficiente por sí sola. El dominio emocional es el cimiento, pero no la fortaleza completa. Para sostener ese poder, necesitas aprender a controlar algo aún más sutil, algo que no se ve en tus gestos ni en tus palabras, sino en la forma en que te acercas y te alejas de las personas. Porque si hay algo que he visto repetirse una y otra vez en quienes fracasan en el juego del poder, es la incapacidad de gestionar la distancia. Se entregan demasiado rápido o desaparecen demasiado pronto, buscan afecto con urgencia o retiran su presencia de forma impulsiva. Creen que la cercanía crea seguridad, cuando en realidad es la distancia la que da perspectiva. Creen que la presencia constante fortalece vínculos, cuando en realidad desgasta la percepción que otros tienen de ti. Es entonces cuando aparece la siguiente ley, una de las más difíciles de aplicar porque contradice todo lo que te enseñaron sobre las relaciones humanas. Aprendes que no debes estar demasiado cerca de nadie, ni demasiado lejos. La estabilidad está en la distancia justa. El poder surge en ese espacio cuidadosamente calculado, donde eres accesible, pero no disponible, presente, pero no entregado, cercano, pero nunca dependiente. Esta ley no tiene nada que ver con frialdad, tiene que ver con estrategia emocional. Porque cuando te acercas sin medida te vuelves predecible, y lo predecible nunca impone respeto. Y cuando te alejas demasiado, pierdes la influencia. La distancia correcta es un arte que muy pocos dominan. La distancia no significa ausencia. Significa control. Significa que decides cómo y cuándo permites que alguien entre en tu mundo. Que proteges tus energías, tus intenciones y tu tiempo, que mantienes tu esencia segura sin aislarte, porque el aislamiento total también es una forma de debilidad. La distancia correcta te permite observar sin involucrarte, influir sin exponerte, conectar sin perderte. Y lo más importante, te permite mantener tu valor. Una persona que está siempre disponible termina siendo vista como un recurso, no como una figura. Pero quien regula su presencia se convierte en algo más profundo, una referencia. La distancia adecuada también protege tus emociones, porque cuando defines cuánto permites que alguien se acerque, defines cuánto poder le das para afectarte. No estás construyendo barreras insensibles, estás construyendo arquitectura emocional. Una arquitectura que te mantiene en equilibrio, que te permite amar con claridad, confiar con vigilancia, abrirte sin perderte. Cada vez que controlas tu distancia, recuperas una parte de ti que el mundo intenta arrancarte. Recuperas tu centro emocional, tu claridad mental, tu dignidad interna. Mientras sigues esta reflexión, probablemente recuerdas momentos en que permitiste que alguien se acercara demasiado y terminó lastimándote. O momentos en que te alejaste impulsivamente y perdiste algo valioso. No fallaste por mal corazón, fallaste por no dominar esta ley, y ahora que la entiendes, puedes usarla a tu favor. Porque quien controla la distancia, controla la relación. Y quien controla la relación, controla el desenlace. Si sientes que estas dos leyes tocaron algo dentro de ti, si te hicieron pensar en decisiones que hoy ves con otra luz, quiero que lo afirmes en tu mente. Y si deseas anclar aún más este aprendizaje, comenta desde dónde estás escuchando. Esa acción no es para mí, es para ti. Es un acto simbólico en el que afirmas que estás tomando posesión de aquello que antes te poseía. Lo más poderoso de estas dos leyes es que te devuelven a ti mismo, te devuelven tu control interno, tu ritmo, tu claridad,
Y una vez que las integras, notas cómo tu energía se transforma. Ya no reaccionas con impulsividad, ya no te entregas sin pensar, ya no te pierdes en el ruido emocional de otros. Te vuelves más firme, más lúcido, más inevitable. Porque el poder no se manifiesta en gritos ni en gestos dramáticos. Se manifiesta en la capacidad de sostener tu emoción sin romperte y de regular tu distancia sin desaparecer. Se manifiesta en la forma en que caminas hacia la vida, no buscando aprobación, sino ejerciendo presencia. Cuando dominas tu emoción y tu distancia, te conviertes en alguien que el mundo debe mirar con otros ojos. No porque seas perfecto, sino porque eres consciente, y la consciencia es la forma más elevada del poder. Quien la posee puede avanzar hacia las próximas leyes sin miedo, porque ya no es un ser humano empujado por impulsos, sino uno guiado por propósito. Y un ser guiado por propósito ya no sigue la corriente, construye su propio camino, y al construirlo, inevitablemente cambia su destino. Hay momentos en la vida en que crees estar rodeado de personas que te sostienen, que te acompañan, que te prometen permanencia. Pero a medida que observas con más frialdad, te das cuenta de que la lealtad humana no es una cualidad, sino un estado tan frágil que puede quebrarse con una palabra, con una oportunidad, con un miedo o con una necesidad que nadie había confesado. Aprendí que la lealtad que tanto valoras es muchas veces una ilusión que te construiste para sentir seguridad. Pero la seguridad no está en el otro. La seguridad está en tu capacidad de anticipar la naturaleza humana. Por eso existe una de las leyes más duras que la vida me enseñó. No esperes lealtad de nadie que aún no ha tenido la oportunidad de traicionarte. No porque las personas sean malas, sino porque son humanas, y lo humano siempre está al borde de romperse. Comprendí esta ley observando que la mayoría confía por necesidad, no por análisis. Confía para no sentirse sola, para sentirse validada, para tener un punto de apoyo que calme la incertidumbre. Pero la confianza que nace del vacío emocional nunca es verdadera. Es dependencia disfrazada. Y la dependencia siempre te deja ciego. La lealtad auténtica solo puede ser evaluada en el borde del conflicto, en el territorio donde la conveniencia se enfrenta al valor. Mientras todo va bien, cualquier persona puede parecer leal. Pero cuando la vida presiona, cuando el miedo entra por la puerta, cuando aparece una oferta más cómoda o una ventaja inesperada, ahí es donde se revela la verdad. Y la verdad pocas veces coincide con la idealización que tú habías construido. Esta ley, que muchos consideran cruel, es en realidad una forma profunda de lucidez. No te pide que desconfíes de todos, te pide que observes, te pide que no entregues más de lo que alguien puede sostener. Te pide que no deposites tu estabilidad interna en manos que aún no han demostrado fortaleza, porque cuando depositas tu esperanza en un terreno inestable, la caída siempre es tuya, y la vida no perdona la ingenuidad repetida. La ingenuidad te vuelve predecible, la lucidez te vuelve respetado. Cuando entiendes esta ley, también entiendes que la lealtad no se exige, se comprueba. Y que las personas que permanecen contigo en los momentos más tensos no son aquellas que te prometieron amor eterno o amistad incondicional. Son aquellas que, pudiendo irse, deciden quedarse, no por obligación emocional, sino por convicción interna. La lealtad auténtica no se anuncia, se demuestra, y cuando se demuestra, nunca necesita palabras. La lealtad silenciosa es más poderosa que cualquier declaración. Pero incluso esta ley, tan necesaria y tan amarga, no sería suficiente si no comprendieras otra verdad que la complementa. Una verdad aún más profunda, que toca la raíz de la existencia humana. Aprendí que lo que más teme el ser humano no es la pérdida, ni el dolor, ni la traición.
Lo que más teme es lo imprevisible, ese territorio donde no puede controlar el desenlace, donde su mente no puede anticipar lo que viene, donde el caos parece gobernar. Y aquí aparece otra ley inevitable del poder humano. Debes aprender a controlar lo imprevisible dentro de ti si quieres tener dominio sobre lo que ocurre fuera de ti. No se trata de eliminar el caos, se trata de comprenderlo, porque quien no domina su reacción ante lo inesperado se vuelve esclavo de él. El miedo ante lo imprevisible paraliza a muchos, pero a otros los vuelve peligrosos. Los empuja a actuar desde la desesperación, desde el impulso, desde la angustia de no saber qué ocurrirá. Y cuando actúan así, cometen errores que un observador atento puede prever con facilidad. Si quieres tomar ventaja en este mundo, no necesitas predecir el futuro. Solo necesitas comprender cómo reacciona la gente cuando no lo puede controlar. Y una vez que lo entiendes, aprendes a navegar entre sus miedos, aprendes a ver dónde cederán, dónde romperán, dónde mentirán, dónde traicionarán, y también dónde puedes fortalecerlos, si eso te conviene. Controlar lo imprevisible no significa saber lo que ocurrirá, significa tener claridad interna para no desmoronarte cuando la vida cambia de dirección. Significa aceptar que no puedes gobernar el mundo, pero sí puedes gobernarte a ti mismo. Significa que cuanto más caos te rodea, más calma debes cultivar. La calma es un arma subestimada. La calma hace que los demás te sigan incluso cuando no entienden tu plan. La calma te vuelve un punto fijo en un mar de incertidumbre. Y un punto fijo siempre es referencia. Esta ley se volvió evidente para mí en momentos en que parecía que todo estaba derrumbándose. Mientras otros gritaban, yo observaba. Mientras otros se desesperaban, yo analizaba. Mientras otros se dejaban arrastrar por el miedo, yo medía el terreno. Y en esa distancia emocional surgía una ventaja que no se improvisa, una ventaja que solo aparece cuando comprendes que el caos no es tu enemigo. El caos es el campo donde se revela la verdad sobre cada persona. Es en lo imprevisible donde descubres quién tiene control interno y quién no. Y quienes no lo tienen se vuelven predecibles precisamente cuando creen estar más fuera de control. El dominio sobre lo imprevisible te otorga algo que muy pocos poseen: ritmo. No corres detrás de la vida, no retrocedes ante la tensión, no te apresuras cuando hay oportunidad. Te mueves con precisión, con conciencia, con propósito. Y ese movimiento controlado genera un aura silenciosa que los demás sienten. No saben explicarlo, pero perciben algo. Perciben que no te rompes, que no te desbordas, que no te ahogas. Perciben que tu centro permanece intacto incluso cuando todo lo demás parece temblar. Y esa sensación es magnética. La gente sigue a quien mantiene control cuando ellos no pueden. Mientras piensas en esto, quizá recuerdas momentos en los que perdiste la calma ante algo inesperado. Momentos en los que reaccionaste con urgencia, sin observar, sin comprender. Y quizá ahora entiendes que la vida no te castigó, solo te mostró dónde aún no tenías dominio. Si esta reflexión te está tocando de alguna forma, si sientes que estas leyes te están revelando partes de ti que habías ignorado, quiero que lo afirmes. Comenta desde dónde estás escuchando. No lo haces por mí. Lo haces para marcar en tu mente este punto de inflexión. Lo más poderoso de estas dos leyes es que juntas te enseñan a no entregar tu estabilidad a nadie ni a nada. Te enseñan a construir un centro sólido, inmovible, impermeable a la manipulación emocional y a la incertidumbre del mundo. La lealtad deja de ser una ilusión y se convierte en un territorio observado con calma. Lo imprevisible deja de ser un enemigo y se convierte en un espacio donde tu fortaleza interna se hace visible.
Y cuando dominas esto, te das cuenta de que hay pocas cosas que realmente pueden derrumbarte, porque tu estructura interna se vuelve más firme que cualquier tormenta externa. Quien integra estas leyes camina sin urgencia, ama sin perderse, confía sin entregarse, observa sin juzgar. Se vuelve un ser humano que ya no teme la traición ni el caos, porque comprendió que ambos son parte de la naturaleza humana. Y quien comprende la naturaleza humana ya no vive reaccionando, vive eligiendo. Y esa diferencia es lo que separa a quienes sobreviven de quienes gobiernan su destino. Hay una fuerza silenciosa que mueve más destinos que la impulsividad y más voluntades que la violencia. Una fuerza tan sutil que la mayoría la confunde con pasividad, cuando en realidad es una de las armas más peligrosas que un ser humano puede poseer. Me refiero a la paciencia, no como espera resignada, sino como cálculo frío, como observación estratégica, como el dominio absoluto de tu impulso natural de quererlo todo ahora. Porque la vida, por más acelerada que parezca, jamás premia al ansioso. Premia al que sabe esperar sin detenerse, premia al que actúa en el momento justo, premia al que comprende que cada oportunidad tiene un ritmo secreto que solo se revela cuando la mente deja de temblar. La paciencia como ley no nació para justificar la pasividad. Nació para enseñar que el tiempo es una herramienta, no un obstáculo. Que el tiempo puede desgastar al enemigo, exponer sus intenciones, revelar sus debilidades y mostrar los vacíos que tú puedes ocupar. La mayoría fracasa, no porque carece de talento, sino porque se adelanta al movimiento natural de la vida, o llega tarde por haber actuado desde la impulsividad. Pero quien domina esta ley entiende que la espera no es un vacío. Es un terreno fértil donde se afina la intuición, donde la estrategia respira, donde el poder se acumula en silencio. Cuando era joven, creía que la fuerza provenía del movimiento, pero aprendí que el verdadero poder surge de saber cuándo no moverse, cuándo dejar que otros se desgasten, cuándo permitir que el tiempo haga parte del trabajo que tu urgencia destruiría. La paciencia no es solo una virtud, es una forma de control interno. Quien la posee no actúa desde el miedo de perder. Actúa desde la certeza de que no necesita correr para ganar. Y esa certeza es tan rara que cuando aparece en alguien genera una influencia casi imposible de ignorar. El poder de la paciencia se vuelve evidente cuando observas que quienes se precipitan terminan revelando sus intenciones. Los ansiosos hablan más de lo que deberían, muestran más de lo necesario, entregan más de lo que el momento exige, y en esa entrega constante pierden terreno. Pero quien sabe esperar reduce su exposición, regula su energía y se vuelve impredecible. Y lo impredecible, en un mundo que necesita etiquetar todo para sentirse seguro, siempre genera una forma silenciosa de autoridad. Mientras esta ley se despliega ante ti, quizá recuerdas situaciones en que tu urgencia arruinó algo que pudo haber sido grande, o momentos en que tu prisa te llevó a confiar demasiado rápido, a responder demasiado rápido, a entregarte demasiado rápido. No fallaste por falta de capacidad, fallaste por falta de ritmo, pero ahora que reconoces esto, puedes cambiarlo. Si esta ley te toca de alguna forma, coméntame desde dónde me escuchas. No es un gesto vacío, es una marca mental de que estás dejando atrás una versión impulsiva de ti mismo. Sin embargo, la paciencia sola no basta. El poder se vuelve más afilado cuando se une a otra ley aún más estratégica, una ley que contradictoriamente se oculta bajo la debilidad aparente, pero que en su interior alberga una fuerza devastadora. Aprendí que ser subestimado es una ventaja que pocos saben utilizar. La mayoría quiere ser vista, reconocida, admirada. Pero quien necesita ser admirado pierde libertad. Quien necesita reconocimiento entrega su poder al juicio de los demás.
En cambio, quien acepta ser subestimado se vuelve libre para actuar sin vigilancia, sin resistencia, sin expectativas que lo limiten. Las personas que te subestiman se convierten en terreno fértil para tu avance. No te temen, no te vigilan, no te bloquean. No ven venir tu movimiento, no anticipan tu estrategia, creen conocerte y en esa falsa certeza se vuelven ingenuas. Pero esa ingenuidad no es tuya, es del otro, y la ingenuidad del otro siempre se convierte en tu oportunidad. A veces, para ganar, necesitas dejar que el mundo crea que estás más abajo de lo que realmente estás, que no tienes tanto poder como en realidad posees, que no representas un peligro, que eres alguien inofensivo, normal, prescindible, porque desde ese lugar silencioso, de aparente insignificancia, puedes ver lo que los demás no ven, puedes oír lo que los demás no oyen, puedes acercarte sin levantar alarmas. Ser subestimado no significa reducir tu valor, significa no exhibirlo, significa no anunciar tu fuerza, significa no mostrar tu estrategia. El ego quiere ser visto, pero el poder quiere avanzar, y muchas veces la única manera de avanzar sin resistencia es permitir que otros crean que no eres una amenaza. La subestimación del otro es una sombra que te protege, una sombra donde puedes moverte con libertad absoluta, una sombra desde la cual puedes construir, planear, observar. Y cuando llegue el momento de actuar, la acción será tan inesperada que nadie tendrá tiempo de detenerla. Esta ley me reveló algo importante. Los ojos del mundo no siempre son una ventaja. A veces, cuando te miran demasiado, te limitan, te juzgan, te esperan. Pero cuando no te miran, eres dueño completo del terreno. Nadie bloquea lo que ni siquiera ve venir. Nadie frena lo que no comprende. Nadie detiene lo que cree irrelevante. Ser subestimado es una forma extrema de libertad. Una libertad estratégica que solo los pacientes pueden aprovechar. Y es ahí donde estas dos leyes se entrelazan con perfección casi matemática. La paciencia te enseña a esperar el momento exacto. Ser subestimado te da el espacio necesario para actuar sin oposición. Juntas, crean un tipo de poder que la mayoría nunca experimenta, el poder invisible. Ese poder que no necesita reputación, no necesita reconocimiento, no necesita elogios. Ese poder que crece en la sombra, donde otros creen que no hay nada. Pero tú sabes que en la sombra es donde se forma la tormenta. Cuando alguien te subestima, lo que realmente está haciendo es entregarte un mapa de sus puntos ciegos. Te está diciendo dónde no vigila, te está mostrando dónde puedes entrar, dónde puedes influir, dónde puedes crecer. No hay situación más peligrosa que un enemigo que no te considera un riesgo. Y no hay oportunidad más poderosa que la que surge cuando el mundo dirige su atención a otro lado, mientras tú avanzas en silencio. Si estás escuchando esto y sientes que en algún momento de tu vida fuiste subestimado, no lo tomes como una herida. Tómalo como un regalo que aún no sabías usar, porque ahora lo entiendes, y entenderlo cambia todo. A partir de hoy, cuando alguien te vea como menos, no sentirás rabia ni necesidad de demostrar nada. Sonreirás por dentro, porque sabrás que en ese instante se abrió un territorio para que tu avance sea inevitable. Lo más interesante es que mientras incorporas estas dos leyes, sin darte cuenta, vas recuperando una fuerza interior que antes estaba dormida. La fuerza de actuar sin la presión del reconocimiento. La fuerza de avanzar sin necesidad de aprobación. La fuerza de crecer sin que nadie lo perciba. Y esa fuerza, una vez activada, te prepara para las próximas leyes. Leyes que requieren una lucidez aún mayor y una presencia aún más imponente. El poder silencioso no se anuncia, se ejecuta.
Y cuando se ejecuta desde la paciencia y desde la sombra de la subestimación, se vuelve imparable. Un ser humano así no compite, no mendiga, no se precipita, se mueve. Y ese movimiento, cuando llega el momento adecuado, redefine su destino y sorprende a quienes nunca lo vieron venir. Hay algo que siempre pasa desapercibido en la mente de quienes buscan poder. Creen que el poder se obtiene, que viene de afuera, que depende del escenario, de las conexiones, de la suerte, de las circunstancias. Pero con el tiempo y con un precio alto, descubrí que el poder real no nace del mundo, nace de ti. Y nace específicamente del modo en que administras tu energía vital. Esa energía que gastas en discusiones inútiles, en demostraciones innecesarias, en vínculos que no te nutren, en ansiedad que no transforma nada, en pensamientos que no construyen. La mayoría pierde la guerra interna antes de entrar al campo porque ya llega sin fuerza, desgastada por un consumo emocional descontrolado. Por eso existe una ley que muy pocos han comprendido. Quien protege su energía controla su destino. No controlas la vida, controlas lo que tu energía toca. Controlas a quien permites entrar en tu mente. Controlas cuánta fuerza entregas y cuánta reservas. Esta ley se revela en el silencio que eliges, en los conflictos que decides no pelear, en las personas que dejas ir sin culpa, en los pensamientos que no alimentas porque sabes que solo destruyen. Proteger tu energía no es egoísmo, es supervivencia psicológica, es soberanía. Porque la vida te arrastra cuando estás débil, pero te respeta cuando estás fuerte. No puedes enfrentar ninguna ley anterior si tu energía está rota. Y no puedes construir poder real si te consumes en la emocionalidad ajena. El mundo siempre pedirá más de ti, siempre querrá tu atención, tu emoción, tu reacción. Pero tú decides qué entregar, y lo que decides entregar define en qué te conviertes. Cuando comienzas a proteger tu energía, algo inesperado sucede, tu valor interno aumenta. Lo sientes en tu postura, en tu forma de respirar, en la claridad de tus decisiones. Ya no mendigas presencia, ya no te aferras, ya no te explicas. Tu energía se vuelve densa, sólida, compacta. Y esa densidad se percibe incluso sin palabras. Un ser humano que protege su energía se vuelve una figura distinta, más firme, más segura, más enigmática. No porque construya un personaje, sino porque recupera aquello que había entregado sin darse cuenta. Pero esta ley no está sola. Se une con una fuerza aún más profunda, una fuerza que actúa no cuando hablas, sino cuando desapareces. Descubrí que tu ausencia puede ser más poderosa que tu presencia. Y esto no es una metáfora, es una ley real, una que pocos saben manejar porque exige desapego, exige frialdad, exige disciplina emocional. Aprendí que cuando te retiras de la vida de alguien, de un entorno, de un espacio donde te han dado por sentado, tu presencia se vuelve repentinamente valiosa. Mientras estás ahí, la gente cree que siempre podrán acceder a ti, que tu energía está disponible, que tu esencia es permanente. Pero cuando desapareces, la percepción cambia. Tu ausencia se convierte en un recordatorio silencioso de tu valor. La ausencia controlada no es castigo, es afirmación. Es mostrar que tu existencia tiene peso, que tu presencia no es gratuita, que tu tiempo no es infinito. Es demostrar que no eres un recurso emocional al que cualquiera puede acudir. Y lo más interesante es que la ausencia revela la verdad que la presencia oculta. Revela quién te extraña, quién te respeta, quién te necesita y quién nunca mereció estar cerca. La ausencia es un espejo donde se refleja la intención real de los demás. Esta ley se manifiesta cuando eliges no responder de inmediato,
cuando eliges no correr detrás de quien se aleja, cuando decides no entregarte a la urgencia emocional de quien solo aparece cuando te necesita. La ausencia te coloca en un punto alto que no se logra con fuerza, sino con distancia. Y desde esa distancia recuperas la perspectiva que las emociones te habían robado. Ves el juego completo, ves las máscaras, ves los patrones, ves lo que antes tu presencia confundía. No estás castigando a nadie, estás reclamando tu propio territorio. Pero incluso esta ley, tan poderosa, no sería suficiente para cerrar el círculo que las 12 leyes crean dentro de ti. Falta una última, una que no se impone desde afuera, sino que renace desde el interior. Una ley que entendí tarde, pero que transformó mi existencia. La ley de la reinvención, la ley que dice que debes morir muchas veces dentro de la misma vida para poder vivir realmente. La mayoría permanece igual durante años, a veces décadas, repitiendo patrones, arrastrando identidades muertas, aferrándose a versiones antiguas de sí mismos que ya no tienen lugar en el mundo que quieren construir. Insisten en cargarse a sí mismos sin saber que lo que los destruye no son los demás, sino ellos mismos. Descubrí que el poder verdadero exige que te destruyas a ti mismo cuando es necesario, que abandones tus antiguas creencias, tus hábitos que ya no sirven, tus relaciones que ya no suman, tus reacciones que ya no te representan. La reinvención no es un cambio superficial, no es una frase bonita, ni un propósito de año nuevo. Es un proceso brutal de desprendimiento interno, un corte profundo, una decisión fría, una separación radical entre quién has sido y quién estás dispuesto a ser. No puedes ascender siendo la misma versión de ti que cayó tantas veces. No puedes evolucionar cargando la piel vieja de un tiempo que ya no existe. La reinvención exige coraje, exige matar tu comodidad, exige matar tu ego, exige matar tus excusas. No se trata de convertirte en alguien completamente distinto, se trata de convertirte en alguien más auténtico, más fiel a tu esencia, más consciente de tu poder, más protegido de tus propias sombras. La vida siempre te ofrece la oportunidad de renacer, pero solo unos pocos aceptan el precio de ese renacimiento. Y ese precio es la versión de ti que tanto te costó construir. Pero debes entenderlo. Si no muere, no creces. Mientras piensas en esto, tal vez sientes una mezcla de miedo y claridad. Tal vez recuerdas momentos en que necesitabas cambiar y no lo hiciste. O momentos en que cambiaste a la fuerza, empujado por la vida. Pero ahora la decisión puede ser tuya. No necesitas esperar un colapso para transformarte. Puedes elegirlo. Puedes decidir que tu siguiente versión será más silenciosa, más estratégica, más consciente, más fuerte. Porque la reinvención es la ley que cierra todas las anteriores, la ley que toma tu control emocional, tu distancia, tu percepción, tu energía, tu paciencia, tu sombra, tu silencio, y los convierte en un nuevo yo que ya no responde como antes. Si estas palabras resuenan contigo, si sientes que estás listo para dejar morir una parte de ti y dejar nacer otra, quiero que lo afirmes dentro de tu historia. Comenta desde dónde estás escuchando. No es por mí, es para ti. Para enraizar en tu mente que algo está cambiando en este instante. Porque cuando entiendes estas 3 leyes finales, entiendes que el poder no se recibe, se construye, y se construye desde dentro, desde lo que nadie ve. Desde lo que decides soltar, desde lo que decides proteger, desde lo que decides ser. Las 12 leyes no son mandamientos, son espejos. Y ahora que los has visto todos, ya no puedes volver a ser el mismo, porque la conciencia no se apaga, la fuerza no se olvida, y el poder, cuando nace de ti, ya no puede ser arrebatado por nadie.